Paz a vosotros, amados hermanos. Tomen su asiento un momento, por favor, muchas gracias. Bien, vamos a estudiar, hermanos, en esta tarde un estudio que le he titulado El Juicio Divino. Previamente, hermanos, cuando elaboraba también el tema, veía, hermanos, que en realidad el tema, hermanos, pues no es un tema de una sola predicación. Veía, hermanos, que posiblemente se lleve una segunda, quizás hasta una tercera parte, ¿verdad? Ya que, hermanos, el juicio divino se llevará o se está llevando a cabo en tres fases o en tres partes, ¿verdad? A veces tenemos la idea de que el juicio, hermanos, es una sola vez y que va a ser en la resurrección, ¿verdad? O cuando uno muere. La creencia popular es que cuando uno muere, pues si uno murió haciendo el bien, pues va a ir al cielo directamente. Pero si uno murió haciendo el mal, el pecado, pues se va a ir derecho al infierno. Bueno, quizás alguien hizo cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Y está en un término medio. Bueno, entonces esta persona pues posiblemente no vaya ni al cielo ni al infierno, sino que pase por un proceso de purgación. A eso se le llama el purgatorio, donde purgan, hermanos, sus faltas, sus pequeñas faltas que debían, y de allí, hermanos, se determina si van al cielo o van al infierno. Así que existen muchas creencias, hermanos, que no son bíblicas, ¿verdad?, pero que son creencias. Y así, hermanos, también existen creencias religiosas también que se ha dejado ver, ¿verdad?, de algunos predicadores. Algunos han establecido, hermanos, un día específico del juicio. ¿Desde cuándo, hermanos, ha iniciado el juicio o cuándo se llevará a cabo el juicio? ¿Verdad? Otros dicen, hermanos, que en el año de 1844 inició el juicio, y, hermanos, también le denominan el juicio investigador, donde, hermanos, pues los libros ya se han abierto y se han hecho juicio desde Adán hasta el último que ha muerto hasta el día de hoy. Pero cuando se llevó a cabo en el año de 1844, basándose en una profecía bíblica de Daniel capítulo 8, nada más que, hermanos, de una manera que ellos así lo entienden, ¿verdad? Pero en realidad no habla, la profecía, hermanos, no habla de un juicio investigador, pero ellos así lo entienden. Así que, hermanos, hay diferentes interpretaciones. Otros, hermanos, se basan en otra cita bíblica de la fiesta del Yom Kippur o del Día del Perdón, que, hermanos, el día 10 del mes séptimo, bueno, se llevaba a cabo, hermanos, en la purificación del santuario, y también era donde en ese día se confesaban los pecados del pueblo sobre ese macho de cabrío, ¿verdad? El sacerdote ponía sus manos, confesaba el pecado del pueblo, y así, hermanos, pues los limpiaba de todos los pecados y también purificaba el altar. Así que otros creen, hermanos, que esa es la fecha anual donde se lleva a cabo el juicio de todos los hombres. Y así hay muchas interpretaciones bíblicas y también creencias, hermanos, de cómo se llevará a cabo el juicio. Así que, hermanos, pues vamos a nuevamente decir, hermanos, para que pues vayamos alertándonos de que el juicio divino y bíblico, hermanos, se está llevando a cabo y se llevará en tres partes o en tres fases. Una es la presente, actual, y la otra, hermanos, es el juicio milenial, que también en la Iglesia de Dios también la conoce como el reino milenial de Cristo, ¿verdad? Y la otra fase, hablando del reino de Dios, es el reino eternal. Bien, pues en el reino eternal también, hermanos, se puede denominar como el juicio final, que es la parte final donde se lleva a cabo este proceso de juicio, ¿verdad? Así que no es solamente un solo evento, sino es un proceso que se va a llevar a cabo y que se está llevando a cabo hasta el día de hoy. Y bueno, vamos a ver, hermanos, primeramente, no la tercera ni la segunda parte, sino la primera parte del juicio
hermanos, que se está llevando a cabo, del juicio divino que es el actual. Bien, entonces, hermanos, para eso pues vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a leer algunos versículos donde, hermanos, vemos el juicio actual del día de hoy. Quiero que me acompañen solamente para que leamos un versículo de la palabra de nuestro Dios y después vamos a ir analizando otros más. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 17, un versículo, hermanos, muy conocido por cada uno de nosotros. Dice, Primera de Pedro, y si lo encuentran les invito a que me acompañen poniéndose de pie para que juntos leamos esta porción de la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Vamos a leer todos juntos el versículo 17 y el versículo 18. Bien, si estamos allí, hermanos, en nuestra lectura, leamos todos juntos. Porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Amén. Pueden sentarse, gracias. Y a manera de recomendación, el versículo siguiente dice, y por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas como a fiel Creador, haciendo bien. La palabra juicio, hermanos, puede ser de una manera como que cause terror, ¿verdad? Porque su palabra dice juicio. Y un juicio, hermanos, pues puede ser a favor o puede ser en contra. Y, hermanos, pues causa, hermanos, miedo, ¿verdad? Quizás, hermanos, por eso también, hermanos, no se predica mucho estos temas de juicio, ¿verdad? Porque nadie quisiera, hermanos, pues causar miedo a través del juicio, ¿verdad? Porque el juicio causa miedo. Pero, hermanos, no tan solamente el juicio, la palabra juicio debe de causar miedo, sino también debe de causar, hermanos, esperanza, ¿verdad? Debe de causar, hermanos, consuelo. Miedo quizás, hermanos, para el que debe algo, pero esperanza y consuelo, hermanos, para aquel que está esperando pues recibir justicia, ¿verdad? ¿Se recuerdan, hermanos? Bueno, hablando de juicio, hermanos, pues juicio está relacionado con la palabra justicia, ¿verdad? Vamos, antes de seguir, hermanos, hablando un poquito más acerca, quiero leer el significado de la palabra juicio. Desde luego nos valemos también de los diccionarios para que, hermanos, veamos cómo interpretan la palabra juicio, hermanos, las escuelas seculares. Y dice así, juicio, hermanos, tiene muchas definiciones. Dice, por ejemplo, juicio es la capacidad racional del ser humano que le permite diferenciar lo bueno de lo malo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa juicio? Dice, es la capacidad racional del ser humano que le permite diferenciar lo bueno de lo malo. Juicio, entonces, hermanos, en cierto modo también tiene un significado bueno, ¿verdad? Es aquel, hermanos, que sabe hacer la diferencia de lo bueno de lo malo, ¿verdad? Y no dice, no, pues para mí todas las cosas son buenas, ¿verdad? Y no, pues para mí todos los hombres son iguales. Entonces no sabe hacer la diferencia, para él todas las cosas son iguales, como que le hace falta juicio, ¿verdad? Entonces juicio, hermanos, es raciocinio, es razonar, ¿verdad? Darle la razón a aquel que lo merece o que le pertenece, ¿verdad? A la verdad. Entonces eso significa la palabra juicio, pero también, hermanos, la otra significado de juicio, vamos a leerlo y dice, juicio también es significa, hermanos, sentencia, fallo o veredicto. Y eso es lo que llevan a cabo, hermanos, los jueces en un tribunal cuando se está juzgando a una persona. Tanto, hermanos, la sentencia o el fallo puede ser a favor
o en contra de aquel que ha sido acusado. Entonces, hermanos, eso también significa la palabra juicio. Y esa es la parte, hermanos, que vamos a platicar, ¿verdad?, en esta tarde, acerca de la sentencia, fallo o veredicto. Si bien, hermanos, esto decíamos, comentábamos acerca del juicio, de la sentencia, hermanos, para unos puede causar miedo, pero para otros puede ser causa de esperanza, ¿verdad? Y también de consuelo. ¿Por qué, hermanos? ¿Se recuerdan? Iba a comentar ahora sí, después de haber leído el significado de la palabra juicio. ¿Se recuerdan? Por lo menos hay unos cuantos ejemplos bíblicos donde nos hacen mención de la palabra juicio. ¿Se recuerdan que esta mujer en una parábola le decía a aquel juez: Señor, hazme ¿qué? Justicia de mi adversario, porque el adversario venía y le acosaba. Ella buscaba ¿qué cosa, hermanos? Justicia, hermanos, y para hacerle justicia se debería de llevar a cabo ¿un qué? Un juicio, hermanos, y en ese juicio ese rey, ¿verdad?, mirando, hermanos, las partes, una y la otra, iba a determinar si realmente ella, hermanos, era la afectada o posiblemente no era la afectada y estaba inventando cosas, ¿verdad? Pero ella iba a demostrar que estaba siendo acosada por su adversario. Pero ella, hermanos, anhelaba justicia, mientras el otro a lo mejor no le interesaba, no le importaba, ¿verdad? Pero era necesario que se llevara un juicio. Bueno, entonces, hermanos, mientras para unos es bueno, para otros no lo es. Se recuerdan también que en el Apocalipsis dice las Escrituras, y también vi las almas, cuando se abrió el quinto sello, vi las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no qué? ¿Juzgas y vengas nuestras almas de los que moran en la tierra? ¿Qué clamaban estas almas que estaban debajo del altar? Justicia, hermanos. ¿Por cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestras almas? Entonces, repito, mientras para unos, hermanos, es causa de miedo, para otros no lo es. Entonces, puede, hermanos, tener esos significados, o sea, no del todo nos debe de causar miedo, sino también, hermanos, tiene la parte buena. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, desde un principio, hermanos, ha hecho juicio no tan solamente sobre la tierra, sino allá en el cielo. ¿Por qué, hermanos, es importante conocer el juicio de Dios? Bueno, es importante, hermanos, porque el Señor, nuestro Dios, quiere, ¿verdad?, que el hombre sepa, hermanos, la voluntad de nuestro Dios, el propósito que tiene Dios para con el ser humano, ¿verdad? Y entonces, hermanos, el hombre realmente desconoce, hermanos, quién es Dios, cuál es su carácter, qué es lo que pide Dios. Y otra de las, por decirlo así, hermanos, del por qué el Señor, hermanos, se va a llevar, desea, o no es que desee, sino que se va a llevar a cabo el juicio. ¿Por qué es necesario que se lleve a cabo un juicio o el juicio de Dios? ¿Por qué, hermanos? Bueno, es necesario por causa, hermanos, de la rebelión de uno, ¿verdad? Y ustedes se han de imaginar de quién se trata. Y también por causa del establecimiento del reino de Dios. ¿Por qué es necesario, hermanos? Por la rebelión de uno y por causa, hermanos, del establecimiento del reino de Dios. ¿Habrá más causas? Sí, hermanos. Pero estas son las causas, quiero yo entender, principales del por qué, hermanos, es necesario llevarse a cabo un juicio. Y no es que no se vaya a llevar a cabo, es que se está llevando a cabo, se ha llevado a cabo y se va a seguir llevando a cabo, aunque no nos guste oír que se mencione la palabra juicio, quizás para algunos. Pero bueno, vamos a analizarlo, hermanos, esa causa del por qué, hermanos, es necesario este juicio. Veíamos entonces que por causa de la rebelión de uno, y esto es, hermanos, por este ángel que se rebeló en contra del Señor, ¿verdad? En un principio hubo esa rebelión en el cielo, la cual, hermanos, ninguno de los seres humanos fue testigo, pero sí, hermanos, nuestro Dios y los ángeles fueron testigos de esta rebelión. ¿Cómo se llevó a cabo? Bueno, vamos a leer un poquito, hermanos, la Escritura para que nosotros vayamos viendo, hermanos,
las cosas, ¿verdad?, que al Señor le agradan, ¿verdad? Y de que nuestro Dios siempre, hermanos, es justo, hermanos, porque Él practica la justicia. Él hace juicio, hermanos. En realidad la palabra juicio, hermanos, en su significado netamente real, hermanos, no es cosa mala. Juicio es aquel, hermanos, que cumple con la justicia de Dios. Repito, para que vayamos entendiendo, juicio, hermanos, se relaciona con la palabra justicia. ¿Quién es? Y también, hermanos, justicia, aquel que practica la justicia, hermanos, ¿cómo se le dice, hermanos, aquel que practica la justicia? Justo. ¿Por qué? Porque practica la justicia. Estas tres cosas van relacionadas. Entonces, hacer juicio, hermanos, es practicar la justicia. Y el que practica la justicia es considerado delante de Dios como justo, hermanos, como el justo Noé, ¿verdad? Como Juan, los padres de Juan el Bautista, ¿verdad? Dice que estos personajes, ambos eran justos andando en los mandamientos y estatutos del Señor, y ambos eran justos. José era justo. Entonces, ¿quiénes son declarados justos? Los que practican la justicia de Dios. Esos son los que hacen justicia. Bien, vamos entonces a ver Isaías capítulo 28. Rápidamente, hay varios versículos que vamos a ir analizando con la ayuda de Dios y hasta donde nos permita el tiempo, ¿verdad? Ya que también el tiempo lo tenemos pues ya corto. Dice Isaías capítulo 28, hermanos, dice así, versículo versículo 13 y 14, donde está, hermanos, la rebelión de Satanás. Dice así, ¿sí, Isaías o Ezequiel? Sí, es 14, perdón, Isaías 14. Dice el versículo, Isaías 14, versículo 12 en adelante. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del Aquilón, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesa. Bueno, aquí vemos, hermanos, donde el Señor representa a Satanás como el rey de Babilonia. Lucero, hermanos, hijo de la mañana, pues es, hermanos, ángel que cayó de la gracia del Señor. Aquí vamos a leer este versículo, ya lo hemos leído, pero ahora vamos a ver también Ezequiel, para mirar, hermanos, en qué consistió su caída. Ezequiel, sí parece que 28, ¿verdad? Donde está, hermanos, también la rebelión de Satanás. Sí, exactamente, Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, gracias. Dice así: Tú, querubín grande, cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste. En medio de piedras de fuego has andado, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre de las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación, ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió,
y púsete en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Bien, aquí, hermanos, nuevamente vemos a este querubín y lo describe como grande cubridor. Y en la otra parte dice lucero, hijo de la mañana. Aquí, hermanos, el Señor también representa a Satanás con el rey de Tiro. Y, hermanos, resulta que estos reyes, hermanos, tenían las características precisamente de Satanás cuando él se rebeló. ¿Cuál fue en realidad, hermanos, el pecado de este querubín, de este ángel? ¿En qué estuvo el pecado de él? La Escritura lo acaba de decir. En primera, él, hermanos, cuando dice que era un querubín grande, cubridor, se entiende, hermanos, de cubridor, de que era protector, que él, hermanos, tenía al cuidado, hermanos, tanto, hermanos, el lugar de la santidad, porque dice que se paseaba en el monte de su santidad y sobre las piedras de fuego andaba, y además entonces tenía la guarda de la santidad del Señor, de ese lugar santo, y también, hermanos, tenía también ¿cómo se dice? Cuando dice cubridor, hermanos, era un representante pues de los ángeles también, ¿verdad? Por eso se llama cubridor, era un protector, hermanos, representaba también a los ángeles. Así que, hermanos, tenía una posición pues muy grande, por eso lo dice, oh querubín, grande cubridor, ¿verdad? O sea que era importante, pero, hermanos, tan importante que era él, y además dice la Escritura que una de las cualidades que más tenía era que era perfecto y además era hermoso y además era muy sabio, ¿verdad? Así que, hermanos, tenía todo este querubín, no le hacía falta nada, tenía una buena posición en el cielo, era muy sabio, era muy hermoso, tenía poder. ¿Qué más le hacía falta? Pues precisamente, hermanos, por todo lo que él tenía, él, hermanos, el pecado que, hermanos, él cometió fue de que él, hermanos, en su corazón dijo, bueno, pues si yo tengo casi todas las cualidades de Dios, ¿verdad? Porque tengo todo. Bueno, dice, entonces empezó, hermanos, a codiciar la gloria de Dios. Dice, subiré a lo alto junto a las estrellas. Dice, a los lados del aquilón voy a poner mi trono y seré semejante al Altísimo. No creo que el Creador se moleste. ¿Por qué? Porque por algo me dio todo esto. Así que yo voy a ser como Él. Entonces, he allí, hermanos, la concepción de su pecado. Que Él quiso ser semejante ¿a quién? A Dios, hermanos. Él codició la gloria de Dios. Si ustedes se recuerdan en la tentación que tuvo Jesús de este personaje, de Satanás, al último, hermanos, cuando ya no pudo, pues le ofreció todo, ¿verdad? Le ofreció los reinos de la tierra. Y dice, mira, ¿sabes qué? Bueno, mira todos estos reinos que ves aquí, a mí me son entregados y a quien quiero se los doy. Si tú postrado me adorares, ¿qué cosa? Son tuyos. ¿Qué le ofreció, hermanos, Satanás a Jesús? Los reinos de la tierra, con tal de que Jesús, ¿qué cosa? Se postrara y le rindiera adoración a Satanás. Entonces, esto es lo que siempre dicen por ahí, soñó y quiso, hermanos, Satanás, ¿verdad? Quiso que se le rindiera adoración. Ese fue su pecado. Además, hermanos, por si fuera poco, pues no se rebeló él solo. Porque dice, hermanos, que con la multitud de tus contrataciones, a su pecado, hermanos, añadió más cosas. ¿Qué fue lo que añadió? Que empezó, hermanos, cuando dice contratación, hay otras versiones que dicen tu negociación. Empezó, hermanos, ¿a quién? A invitar a los demás ángeles y a decirles que lo que él estaba haciendo está bien, ¿verdad? Y empezó, hermanos, a difamar a Dios y decir, bueno, es que Dios no puede ser un Dios envidioso, ¿verdad? Dios nos dio libre albedrío, Dios nos dio libertad y no nos puede obligar a que nos sujetemos a Él, ¿verdad? Yo creo que todos somos libres y tenemos derecho a tomar la decisión que nosotros querramos.
¿verdad? Por eso nos ha hecho sabios, por eso nos ha hecho poderosos. Y hermanos, convenció, dice la Escritura, que a la tercera parte de los ángeles para que lo apoyaran a él, hermanos. Sí, entonces, hermanos, no tan solamente él se rebeló, sino que engañó a otros también para que lo apoyaran con su rebelión. Bueno, cosa, hermanos, que el Señor pues no consintió, y fue necesario, hermanos, que se hiciera un juicio en ese instante. ¿Cuál fue ese juicio? Dice, tú derribado eres a tierra. Y no le consintió, hermanos, que se quedara en el cielo. Dice la Escritura, dice el Señor Jesús, cuando venían gozosos los discípulos, dice, Señor, venimos contentos porque los demonios se nos sujetan en tu nombre. Bueno, después de que les dice el Señor Jesús, no tanto se alegren de que vuestros nombres, no tanto se alegren de que se sujetan los demonios en mi nombre, sino de que vuestros nombres están escritos allá en los cielos, en el libro de la vida. Y después él exclama y dice, yo veía a Satanás que caía como un rayo hacia la tierra. Entonces, hermanos, Jesús, hermanos, él presenció todo eso, ¿verdad? Estando en la presencia del Señor como verbo, él, hermanos, miró desde un principio el futuro de este personaje. Por eso, hermanos, desde un principio nosotros vemos, hermanos, que el Señor ha estado haciendo juicio, ¿verdad? Y sigue haciendo juicio por causa de la rebelión de este personaje. Y este personaje lo vemos también nosotros, hermanos, cuando el Señor crea la tierra y forma al hombre y a la mujer, ¿verdad? Para que, hermanos, pues es el propósito de nuestro Dios, hermanos, era para que el hombre viviera sobre la tierra, pues para siempre. Ese fue su propósito. Pero vemos, hermanos, que Satanás, no quedando conforme, hermanos, ya la historia la sabemos, lo estudiamos en la mañana, que, hermanos, fue y, hermanos, sedujo a la mujer. Y la mujer, hermanos, pues cayó en la seducción, ¿verdad? También, hermanos, lo mismo que Satanás, la concepción que tuvo Satanás de codiciar, hermanos, la gloria de Dios, y pecó, de igual manera lo puso en la mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que cuando se acercó al árbol de la ciencia del bien y del mal, dice que el fruto de ese árbol, ¿cómo era, hermanos? Se veían feos los frutos, medios arrugados, medios pasados. ¿Cómo se veía el fruto? Dice que se veía codiciable, hermanos, ¿verdad? Tenía una buena atracción, codiciable para alcanzar sabiduría, ¿verdad? Se veía muy atractivo ese fruto, como una manzana roja. Aunque no creemos que haya sido la manzana que comieron, ¿verdad? Pero bueno, vamos a imaginárnoslos como cuando vemos una manzana bien jugosa. Así, hermanos, dice que lo hizo Satanás atractivo ese fruto para que la mujer, hermanos, fuera seducida y se fuera atraída. Y por eso, hermanos, cayó esta mujer en el engaño. Bueno, ¿qué hizo, hermanos? ¿Qué sucedió después? Nuestro Dios, hermanos, pasó por alto todo eso y dice, bueno, pobrecita, pues no sabe, ¿verdad? A quien responsabilice fue Adán, ¿verdad? Por decirlo así. Bueno, es que el Señor, hermanos, es cierto, a quien primero le pidió cuentas, ¿a quién fue, hermanos? A Adán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues él fue creado primero y le pide cuentas a Adán y le dice, ¿qué has hecho? Dice, bueno, pues yo solamente, pues ahora sí que la mujer que me diste, me ofreció del fruto que nos habías prohibido y comí. Dice, bueno, dice, a ver, mujer, ¿qué has hecho? Y dice, bueno, Señor, pues yo no hubiera querido, pero la serpiente, ¿verdad? Que tú creaste, porque el Señor creó todos los animales, ¿verdad? Entonces no es que la serpiente, hermanos, realidad, pues haya sido propiamente ella, sino que fue Satanás quien usó la serpiente, ¿verdad? Y la serpiente, dice, me engañó, ¿y yo qué? Y yo comí. Entonces, ¿qué hizo, hermano, la serpiente? La engañó. Por esa causa, hermanos, desde allí en adelante, el Señor, hermanos, tiene, hermanos, que deliberar y tiene que hacer un juicio, hermanos, de precisamente lo que Él ya les había ordenado a la primer pareja,
que sí podían comer, hermanos, de todos los frutos de los árboles, menos del que estaba en medio del paraíso. Ya, hermanos, tenían unos mandamientos que habían recibido la primer pareja, y en eso se basó, en lo que ellos conocían, hermanos, en los mandamientos. Esa es otra parte que es muy importante que vayamos entendiendo. ¿En qué se basa un juicio, hermanos? ¿En qué se basa? En el conocimiento de la ley de Dios. Entonces, hermanos, la sentencia ya la sabemos, hermanos. ¿Quién se quedó sin castigo? Nadie. Todos fueron responsables de la desobediencia, inclusive hasta también la serpiente, hermanos, tuvo que llevar una sentencia. Entonces, allí, hermanos, el Señor hizo juicio. Sí, hizo juicio, hermanos, ¿verdad? Dictaminó una sentencia, y al hombre, ¿qué le dice? Con el sudor de tu frente comerás el pan, espinos y cardos te producirá la tierra, hasta que vuelvas al polvo, porque del polvo has sido tomado. Polvo eres y al polvo tornarás. Y esa sentencia, hermanos, llegó a afectarnos a toda la humanidad. ¿Ustedes qué dicen? Sí, hermanos, esa es la razón por la cual el hombre muere. Aunque siga buscando, hermanos, muchos cosas para rejuvenecer o para vivir eternamente, no lo va a encontrar, porque la ley ya está dicha. Bueno, después, hermanos, de que el Señor sentencia a los tres, el Señor dictamina otra sentencia y les dice: enemistad pondré entre ti, ¿verdad?, y la mujer, ¿verdad?, entre tu simiente y la simiente ¿de quién? De la mujer, ¿verdad? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, ¿en dónde? En el calcañar, ahí en el talón, ¿verdad? Porque es ahí donde la serpiente muerde, lo más cerquitas. Entonces, de allí en adelante, hermanos, de allí en adelante existe esa enemistad, ¿verdad?, entre la humanidad y los hijos de la humanidad. Y también, hermanos, entre la serpiente. ¿Quién representa la serpiente? ¿Quién es la serpiente, hermanos? Satanás, hermanos. Entonces, y no tan solamente con Satanás, con la simiente de Satanás. ¿Quién será la simiente de Satanás, hermanos? Sí, los que no creen en Dios, pero prácticamente, hermanos, son los demonios, ¿verdad? Sus ángeles. Dice la Escritura que el Juan, hermanos, en visión vio una lucha donde Miguel y sus ángeles lidiaban con Satanás, y Satanás y sus ángeles, tiene ángeles de Dios. Desde luego, también, hermanos, los que no se sujetan a la voluntad de Dios, prácticamente pasan a ser también parte de la simiente ¿de quién? Ya lo dijo mi hermano, de Satanás, es cierto, ¿verdad? Por esa causa el Señor Jesús, hermanos, cuando censura a los fariseos, les dice: ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Ustedes son hijos de quién? Del diablo. ¿Les habrá ofendido? Puede que sí, puede que no, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, allí vemos de que en realidad el que no practica la voluntad del Señor se convierte en hijo de Satanás. Bueno, entonces, hermanos, por esa razón, por esa causa, pregunto, ¿es necesario hacer un juicio? Sí, porque la enemistad existe. Y, hermanos, la obra de Satanás, dice la Escritura, hermanos, es engañar a la humanidad. ¿Para qué, hermanos? ¿Por qué engaña a la humanidad? ¿Cuál es su propósito de Satanás? ¿Por qué nos quiere engañar, hermanos? ¿Por qué engañó a Eva? ¿Para que viva para siempre? Para que muera, para que se condene, ¿verdad? Y que nuestro Dios, hermanos, quede pues como un Dios, hermanos, pues muy estricto, que pone leyes tan rígidas que el hombre no la puede llevar, ¿verdad? No se puede, nadie puede cumplir los mandamientos de Dios. Ese es el tema, hermanos, de muchos hasta el día de hoy, hermanos, que dicen: la ley nadie la cumple, nadie, bueno, solamente Jesús. Pero entonces, hermanos, el propósito de Satanás es engañar a la gente para que la gente se condene. Así dice la Escritura, que el ladrón solamente viene ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Esa es la obra de Satanás. Sí.
Entonces, hermanos, por eso es necesario que se lleve a cabo un juicio, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir adelante, hermanos. Vamos a ver cómo se manifiesta la vida del hombre hasta el día de hoy. Fijémonos que vamos a leer Ezequiel. El profeta Ezequiel, me parece capítulo 18. A ver, déjenme ver. A ver, Isaías, capítulo es Isaías, hermanos. Primeramente, Isaías, capítulo 24. ¿Cómo está la condición del mundo, hermanos? ¿Practica la justicia el mundo? Bueno, a su manera quizás, pero ¿practica la justicia de Dios? No. Dice así el capítulo 24 del 1 en adelante, así. He aquí pronuncia el Señor Jehová una sentencia. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su haz, y hace esparcir sus moradores, y será como el pueblo tal el sacerdote, como el siervo tal su señor, como la criada tal su señora, tal el que compra como el que vende, tal el que da en prestado como el que toma prestado, tal el que da al logro como el que la recibe. Del todo será vaciada la tierra, enteramente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Destruyóse, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se inficcionó bajo sus moradores. ¿Por qué, hermanos? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y rompieron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y se disminuyeron los hombres. ¿Por qué, hermanos? Porque, ¿verdad? Falsearon el derecho, hermanos, y también dice, hermanos, que rompieron el pacto sempiterno y traspasaron, ¿qué cosa? Las leyes de nuestro Dios. Esa es una de las causas por la cual el Señor, hermanos, hace juicio en las naciones, ¿sí? Vamos a ver ahora lo que dice Isaías capítulo 5, hermanos, versículo 20 en adelante. Dice así, Isaías capítulo 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus ojos, ay de los que son prudentes delante de sí mismos, ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que dan por justo al impío, por cohechos, y al justo quitan su justicia. Por tanto, como la lengua del fuego consume las aristas y la llama devora la paja, así será su raíz como pudrimiento y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Esta es otra sentencia, hermanos, que proclama nuestro Dios, ¿verdad? Y dice, ay de aquellos que a lo bueno le dicen ¿qué? Malo, y a lo malo bueno, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, ¿verdad? Que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce, hermanos, ¿verdad? Para ellos, hermanos, todo lo malo es bueno, decía un personaje. Pues ¿qué tiene de malo que no tenga nada de bueno? ¿Verdad? Entonces a lo malo, hermanos, le llaman bueno, y a lo que es bueno le llaman malo. ¿Existe, hermanos, eso en el día de hoy, hermanos? Dice la Escritura aquí, hermanos, que hacen cohecho, ¿verdad? Y que también, hermanos, dan al justo
los que dan por justo al impío por cohechos y al justo quitan su justicia, hermanos. ¿Será cierto, hermanos, que la ley de este mundo, hermanos, le hacen justicia pues a aquel que tiene más dinero? ¿Habrá, hermanos, en las cárceles hombres justos? ¿Verdad? Todavía estarán libres los que, hermanos, les hicieron juicio, pero por causa, hermanos, de que eran hombres importantes de dinero, hermanos, pues andan libres el día de hoy. Sí, hermanos, el día de hoy se compra, hermanos, ¿verdad? La libertad, se compra la justicia, hermanos, y a los culpables los dan por justos, ¿verdad? Y entonces a los justos, hermanos, los dan por culpables. Sí, entonces así, hermanos, se oye decir mucho en las noticias, hermanos, que después de tantos años, después de recuperar las evidencias y todo, dicen, pues resulta que esta persona pues no había cometido ningún delito. ¿Y cómo? Si ya pagó por unos 5 o 10 años. Sí, pero resulta que era inocente. Y así, hermanos, entonces la justicia de hoy se vende. En realidad, hermanos, no hay justicia de Dios en este mundo. Y por esa causa, hermanos, el Señor hace justicia día con día, ¿verdad? Y se acerca, hermanos, nuevamente el juicio, ¿verdad?, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Pero ahorita, hermanos, lo que nos corresponde ver es de cómo, hermanos, el Señor hace justicia en el día de hoy. En realidad el Señor hace justicia, hermanos, sí, pero la justicia divina no es como nosotros a veces pensamos o creemos. A veces nosotros como seres humanos, hermanos, decimos, es que esto no es justo. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué, si Dios existe, no hace justicia? Y a veces nos desesperamos, ¿verdad? Pero, hermanos, la justicia y el juicio de Dios no es conforme a nuestros pensamientos o como creemos que se debe de llevar a cabo, ¿verdad? Nuestro Dios, hermanos, tiene unas características diferentes a las nuestras, ¿verdad? Si tuviéramos, hermanos, el poder de ser jueces nosotros, ¿sí?, ¿juzgaríamos con justicia, hermanos? ¿Seríamos realmente justos para hacer justicia? ¿Verdad? Entonces, decía un hermano, dice, no, mejor que no quiero tener esa labor de juez, no sea que vaya a cometer una injusticia, dice. Bueno, entonces, hermanos, ¿Dios ha hecho justicia? Sí, hermanos. Bueno, ¿cómo cuándo? ¿En qué momento ha hecho justicia? Vamos a mencionar algunos casos. Se recuerdan, hermanos, que la Escritura dice así, y por haberse, bueno, eso lo dice Jesús, haberse multiplicado la maldad siempre se multiplica, hermanos. ¿Saben por qué se multiplica? Porque Satanás anda trabajando, ¿verdad?, a engañar al mundo. Eso que no se nos olvide. Por eso la maldad, hermanos, se multiplica cada día. Y dice, hermanos, que se multiplicaron los hombres. Y no tan solamente se multiplicaron los hombres, sino que se multiplicó la maldad. Eso fue, hermanos, en el tiempo antiguo. Y dice, hermanos, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres escogiendo entre todas. Dice, tomaron mujeres escogiendo entre todas. Y dice Dios que vio que la maldad ya era grande en extremo y ya no había remedio. Dice, voy a raer a todos los hombres. Porque el pensamiento de los hombres es de continuo, ¿qué cosa? El mal, hermanos. Ya no pensaban cosas dignas de justicia. No decían, ay, qué mal hice, hoy perdóname, cometí un error. No, hermanos, ¿verdad? Siempre cometían pura maldad. Y entre ellos, hermanos, estaba precisamente, hermanos, el adulterio, estaba la fornicación, está el caso de Sodoma y Gomorra. Vamos a no solamente a mencionar estos dos casos universales, que es el diluvio universal, y el caso de Sodoma y Gomorra, hermanos, también, ¿verdad?, donde existía, hermanos, el homosexualismo, ¿verdad?, la depravación, tanto que llegó el momento en que, hermanos, ya no había ¿cómo se dice?, remedio. Se recuerdan, hermanos, que cuando el Señor iba a destruir a Sodoma y Gomorra, todavía, hermanos, dice, bueno, voy a hacer esta sentencia, pero voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer, sabiendo que él es mi amigo, y yo sé que él va a mandar a sus hijos después de sí
que hagan juicio, que practiquen la justicia, que guarden los mandamientos. Yo sé que Él lo va a hacer. Y Él le dice, ¿sabes qué, Abraham? Voy a destruir a Sodoma y Gomorra porque su maldad ha llegado hasta los cielos y ya no hay remedio. Y Abraham se empezó a preocupar un poco. ¿Por qué se preocupó, hermanos? Porque en una de esas ciudades, ¿quién estaba morando ahí? Su sobrino, ¿verdad? Y su familia. Dice, oye, Señor, pero permíteme preguntarte algo. Si hubiera quizás 100 justos, suponiendo, tú vas a aniquilar, vas a matar a todos, lo vas a destruir. Dice, no haga tal. Dice, tú eres el juez de toda la tierra. No es justo que mates también al justo con el impío. Dice, si hubieren 100 justos, perdonaré la ciudad por amor de esos 100 justos. Ah, bueno, Señor. Y él empezaba a decir, pero no creo que haya 100. Bueno, y si hubiera unos 50, dice, si hubiera 50, por amor de esos 50, dice, voy a perdonar la ciudad. Dice, bueno, vamos a ver. Parece que no hay ni 50. Y si hubiera unos 30, por amor a esos 30, no la voy a destruir. Creo que ni a los 30 llegamos. Señor, perdóname si ya sé que ya empecé a hablar y no merezco estarte preguntando, ¿verdad? Cuestionarte, porque tú sabes lo que haces. Soy polvo, pero por última vez, dice, si hubiere 20 o 10, si hubieran 10, por amor de esos 10, no la destruyo. Ay, Señor, gracias, Señor. Entonces, hermanos, bueno, ¿cuántos justos, hermanos, fueron encontrados en esas poblaciones? Más que Lot y su familia, ¿verdad? Que también allí peligraban, hermanos, ¿verdad? En medio de esa nación maligna y perversa. Entonces no hubo remedio. ¿Qué entendemos entonces, hermanos, con esto? Que nuestro Dios es justo, hermanos, ¿verdad? Es cierto que Él no va, hermanos, a destruir al justo, ¿verdad? Por culpa del impío. ¿Se recuerdan, hermanos, que la Escritura dice que, hermanos, el alma que pecare, esa morirá? Y nuestro Dios es muy paciente también. Vamos con otro caso, hermanos. ¿Se recuerdan? Y solamente la estamos comentando, ¿verdad? Para tratar de irnos un poco más rápido. El caso, hermanos, el juicio que Dios hizo con Nínive. ¿Se recuerdan? Ese es otro caso, hermanos, que el Señor también miró que la nación de Nínive, hermanos, también su maldad ya había llegado a la presencia de Dios y ya no había remedio. También dictaminó una sentencia, hermanos. Sí, dictaminó una sentencia, pero antes, hermanos, de cumplir con esa sentencia que había proclamado ya, que ya la había dicho, ¿cuál era la sentencia? Que Nínive iba a hacer ¿qué cosa? Pero le apercibe, le dice, Jonás, vete y predícales. Y les vas a decir lo que yo te voy a decir. Y Jonás, hermanos, fue bien obediente. ¿Qué dicen? De momento no, porque dice, yo sé quién es Dios. Yo sé quién es. Y mejor que lo haga otra persona. Mejor me voy a Tarsis. Ahí paga su pasaje y se va en el barquito. Bueno, ya conocemos la historia. Y hermanos, resulta, hermanos, que después que lo devuelve el pez, dice, vete a predicarles, te mandé y tienes que ir. Bueno, está bien, Señor. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y empezó, hermanos, a gritar fuertemente en todas las calles. Y la voz no tan solamente llegó a la población, sino a oídos también, ¿de quién? Del rey. Y dice el rey, ¿qué pasa? Dice, pues un profeta que dice que es de Dios está diciendo que Nínive va a ser destruida por las maldades que hemos cometido. Dice, bueno, si eso está diciendo, entonces hay que obedecerle. Pues hay que arrepentirse entonces. Y de una vez dice, no perdamos tiempo y proclamen ayuno. Y arrepiéntanse de sus maldades, de la rapiña, de sus iniquidades. Y no coman pan ni beban agua, y no tan solamente ustedes, también hasta los animales, háganlos ayunar. Quizás el Señor tendrá misericordia y se apiadará de nosotros, dijo el rey, ¿verdad? Y entonces, hermanos, llegó, hermanos, miró el Señor su arrepentimiento de Nínive. Sí, miró su arrepentimiento, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿qué esperaba Jonás? Jonás, hermanos, se va hasta una montañita de lejos y se empieza ahí, dice, de aquí voy a ver qué va a pasar, a ver cuándo les cae la primera bola de fuego, así como Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, por su maldad, por su pecado, por pecadores, ¿verdad? Y entonces, ahí está esperando, y en eso que estaba esperando, pues se le hizo tarde, pero había sol, y en eso que sale una calabacera, ¿se recuerdan la historia? Y esa calabacera le hace sombra, y se alegró de la calabacera.
Pero al otro día por la mañana esa calabacera, hermanos, se seca porque el gusano que mandó el Señor se comió la calabacera. Y él, hermanos, empezó a ponerse ya triste, y después de triste, enojado. Y dice: ¿qué te pasa, Jonás? Dice: ¿acaso estás enojado? Sí, estoy enojado. Y hasta la muerte. ¿Estaba enojado? No, estaba muy enojado, dice. Si yo sabía, dice, que tú eres un Dios clemente, dice, por eso me fui para Tarsis. Que eres un Dios que eres tardo para la ira y grande en misericordia. Sabía que los ibas a perdonar. Y ya le da la lección y le dice: tuviste tu compasión de la calabacera, que ni la hiciste crecer ni la sembraste, que de un día para otro te dio sombra y al otro día se secó. ¿Tú tuviste compasión de esa calabacera? No. Bueno, dice: y yo no tendré compasión de toda esta gente que no sabe ni cuál es su mano izquierda ni su mano derecha. Sí, entonces el Señor le dio una lección, hermanos, a Jonás, que así como nosotros creemos y pensamos que se debe de llevar a cabo el juicio de Dios, no es como Dios, hermanos, hace el juicio con los seres humanos. Porque el juicio del hombre, hermanos, ¿en qué está basado, hermanos? En la vista de sus ojos. Solamente ve el pecado, son puros pecadores, puros hipócritas. Eso es lo que ve solamente el hombre. Pero el hombre, hermanos, no ve como lo ve el hombre. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios está basado no en la apariencia, hermanos, ¿verdad? Sino el juicio de Dios está basado en la compasión, está basado en el amor. Porque, hermanos, aunque los seres humanos no conozcan a plenitud a la voluntad de Dios, no dejan de ser creación de Dios. ¿Quién creó a la humanidad, hermanos? ¿O quién creó al hombre? Dios, hermanos. Entonces, Él más que nadie conoce la condición de los seres humanos. Entonces, Dios, hermanos, juzga según su misericordia, según su piedad, según, hermanos, el amor que tiene para su creación, ¿verdad? Entonces, hermanos, no es como el ser humano, hermanos, lo cree y lo juzga, ¿verdad? Por eso, hermanos, en ciertas ocasiones el Señor Jesús decía: no juzguéis según las apariencias, mas juzgad con justo juicio, ¿verdad? Porque nosotros, hermanos, como jueces, solamente juzgamos lo que nuestros ojos ven. Decía el apóstol Santiago, dice: porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere ¿qué? Misericordia. Entonces, hermanos, vemos de que nuestro Dios, hermanos, ha hecho juicio desde un principio, hermanos. ¿Ustedes qué dicen? Sí, hermanos, ha hecho juicio y ha preservado la vida del justo y ha hecho morir, hermanos, al pecador. Pero antes, hermanos, de hacer ese juicio, el Señor, hermanos, extiende su piedad y su misericordia y su paciencia. Por ejemplo, hermanos, los que murieron en el diluvio, hermanos, ¿ustedes creen que Dios no les dio la oportunidad de arrepentirse? Sí, hermanos, porque solamente ¿quién construyó el enorme barco, hermanos? ¿Verdad? Noé y sus 3 hijos. Pero era un enorme barco que tenía 2 plantas, hermanos. O sea que era un enorme barco y solamente 4 personas, hermanos, hicieron ese barco. ¿En cuánto tiempo no se habrán llevado? Dice la Escritura que, hermanos, los días iban a ser 120 años. Pasaron muchos años que ellos tuvieron la oportunidad de arrepentirse y no lo hicieron. Por eso fueron juzgados, porque ellos sabían que se les había predicado que se arrepintieran y no se arrepintieron. Por eso, hermanos, nuestro Dios es justo, que no ejecuta la sentencia inmediatamente, sino que nos da espacio de tiempo para que reflexionemos y para que nos arrepintamos y para que nos convirtamos de nuestros mal proceder, de nuestros malos caminos. ¿Nuestro Dios es justo? Sí. ¿Nuestro Dios hace justicia y juicio? Sí, hermanos. Y lo ha hecho, hermanos, desde un principio y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Amén. Vemos, hermanos, otros personajes. A ver. ¿Qué personajes el Señor, hermanos, ha hecho juicio? Hay unos personajes, hermanos, por ejemplo, se recuerdan Nabucodonosor,
Se recuerdan que también el Señor juzgó en Nabucodonosor. Nabucodonosor, hermanos, en cierto momento vemos que hizo mal, cometió pecado, pero también, hermanos, el Señor le llama mi siervo. ¿Por qué le llama a mi siervo? Porque Dios lo usó a Nabucodonosor para castigar a su pueblo, al pueblo de Israel. Dios hace justicia y juicio, inclusive usa, hermanos, al ser humano para hacer justicia y juicio, ¿verdad? Pero al principio vemos, hermanos, que Nabucodonosor, como, hermanos, fue el conquistador de las naciones, el Señor, hermanos, lo representó, hermanos, como una cabeza de oro y lo representó como un león, ¿sí? O sea, las representaciones, hermanos, son las más bonitas, ¿verdad? Las más que sobresalen. Entonces, hermanos, él, pues en realidad, hermanos, sí era un gran conquistador, pero dicen por ahí se le pasó la mano. ¿Por qué? Porque él pensaba que lo que él había conquistado y todo su poder era porque él precisamente realmente era muy inteligente, era muy poderoso, pues porque él así lo era. Y se recuerdan que él, cuando, hermanos, sueña un árbol espléndido, dice que era tan grande que todas las aves de los cielos y las bestias se acobijaban en su sombra. Y entonces, hermanos, de repente escucha una voz que dice: mochen ese árbol y déjenle solamente la cepa y pónganle una cadena, dice. Sí, entonces, hermanos, eso le causó pues ahora sí que asombro, y dice: ¿qué significará ese árbol? ¿Qué significa ese árbol gigante? Y bueno, vamos a adelantarnos en la historia. Dice que, hermanos, que Daniel le da la interpretación, porque Dios le reveló, hermanos, el misterio de ese sueño, y ya le dijo, hermanos, que ese árbol representaba a él, que Dios le había dado tanto poder que todos se acobijan sobre su poder, dice. Pero ten cuidado, rey, dice, porque no sea que te vayas a vanagloriar, dice, y se vaya a cumplir, dice, esa sentencia de que ese árbol va a ser, ¿qué? Va a ser mochado, va a ser cortado, dice, y ese árbol eres tú. Y bueno, como que dice: está bien, voy a tener cuidado de no ensoberbecerme, de no, dicen por ahí, echármelas. Y se le olvidó, y dice que se paseaba por su palacio, se le olvidó, y dice que empezó a hablar y hermanos, a admirar lo que él había hecho. Babilonia, hermanos, si ustedes ven la historia, se cuenta como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, incluyendo las pirámides de Egipto. ¿Por qué? Porque dice que era tan hermoso, hermanos, que en sus laderas, hermanos, habían jardines colgantes, muy hermoso. En realidad era muy hermoso, según la historia universal. Y dice que le empezó a contemplar, hermanos, todo lo que él había hecho y conquistado. Dice: ¿no soy yo, Nabucodonosor, que con mi fortaleza y con mi poder edifiqué esta grande Babilonia para mi gloria? Y empezó, hermanos, ¿a qué? A vanagloriarse, y dice por ahí, a echárselas. Pues, ¿por qué? Porque soy inteligente, porque soy fuerte. Y dice que oye una voz del cielo, dice: a ti, Nabucodonosor, es traspasado tu reino y eres echado de entre los hombres con las bestias, y vas a habitar con ellos. Y vas a comer, dice, comida de buey, ¿verdad? Y hermanos, fue echado de la sociedad hasta que pasen 7 tiempos sobre ti, hasta que reconozcas que el Señor se enseñorea del reino, y Él a quien quiere, ¿qué cosa? Lo da. ¿Sí, verdad? Entonces, hermanos, dice que en ese instante, hermanos, su sentido de Él dejó de ser de un ser humano y ahora tenía un sentido ¿de qué? De bestia. Y Él ya no podía convivir con la sociedad. ¿Por qué? Porque buscaba el zacate. Y dice: no. Y hermanos, lo tuvieron que echar de la sociedad. ¿Cuántos años pasaron, hermanos, viviendo como animal? 7 años, 7 tiempos. Dice, hermanos, que su cabello le creció como el águila y sus uñitas también como animal, eran unas uñotas bien grandes. Entonces, hermanos, él, cuando se cumplió el tiempo, hermanos, de los 7 años, dice que él alzó sus ojos al cielo y se acordó de Dios. Y dice que en ese instante su sentido se le volvió. ¿Y qué dijo? Ahora alabo y engrandezco al Altísimo,
porque Él es poderoso y Él humillar puede aquel que se levanta con soberbia. Bueno, ¿hizo el Señor, hermanos, un juicio al rey de Babilonia? Sí, hermanos, juzgó su soberbia, la altivez que había en su corazón. Esto es, hermanos, también lo que antes fue escrito pues para nuestra enseñanza, para que vayamos aprendiendo, hermanos, que el Señor, hermanos, juzga la soberbia del hombre, la altivez, la vanagloria, hermanos, son cosas que a Dios, hermanos, le desagrada y que aborrece. Quisiera, hermanos, comentar un poquito también más, que me parece importante. Sé que el tiempo ya va deprisa. El caso, hermanos, de su hijo, ¿se acuerdan cómo se llama su hijo de Nabucodonosor? Hermanos, caso quedó registrado para que también nos demos cuenta cómo nuestro Dios, hermanos, lleva a cabo el juicio sobre los seres humanos. Donde estábamos a buscarlo es el capítulo 5 de Daniel. Dice así, Daniel capítulo 5, hermanos, quiero leer un poquito. Dice así, Daniel capítulo 5, versículo del 17 en adelante. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y tus presentes, dalos a otro. La escritura yo la leeré al rey y le mostraré la declaración. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la honra y la grandeza que le dio. Todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Los que él quería mataba y daba vida a los que quería. Engrandecía a los que quería y a los que quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en altivez, fue depuesto del trono de su reino y traspasaron de él la gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su corazón fue puesto como las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue bañado con el rocío del cielo, hasta que conoció que el Altísimo Dios se enseñorea del reino de los hombres y que pondrá sobre él al que quisiere. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus príncipes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Demás de esto, a dioses de plata y de oro y de metal, de hierro y de madera y de piedra, que ni ven ni oyen, ni saben, diste alabanza, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de tu presencia fue enviada la palma de la mano que esculpió esta escritura. Y la escritura que esculpió es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. La declaración del negocio es: Mene, contó Dios tu reino y ha lo rematado. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino fue rompido y es dado a los persas. Entonces mandólo Belsasar, vistieron a Daniel de púrpura y en su cuello fue puesto un collar de oro y pregonaron de él que fuese el tercer señor en el reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¿Qué sucedió, hermanos, en esta ocasión? Bueno, ya lo acabamos de leer. De igual manera, el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, hermanos, también fue, hermanos, sentenciado a muerte. Pero antes de eso, hermanos, vemos la historia que Belsasar, hermanos, también conocía la historia de su padre. Sí la conocía, pero él, hermanos, tomó en poco, hermanos, la historia. Y a lo mejor dice: bueno, a lo mejor dicen que eso le pasó a mi padre, quién sabe. A lo mejor no es cierto, a lo mejor nada más fue un cuento. Pero, hermanos, se le olvidó también a Belsasar todo eso, y dice que empezó a hacer fiesta con sus príncipes y sus capitanes. Y dice: bueno, vamos a beber y a gozarnos, pero estos vasos son de barro, quiero beber en vasos de plata, de oro. Dicen que los hebreos
les confiscaron estos vasos hermosos de allá de su templo, tráiganlos y bebamos en esos vasos de oro y de plata. Y empezaron a beber, hermanos, y a profanar los vasos sagrados del templo de Dios. Y en eso que estaban bien contentos, estaba la fiesta bien amena, y en ese momento ven una mano que escribe en la pared, ¿verdad? Y la persona, no, pues solamente estaba la mano. Y dice que, hermanos, empezaron, hermanos, a moverse sus piernas y a pegarse las unas con las otras, porque le empezó a dar mucho miedo. ¿Quién es ese que está escribiendo allí? Entonces, hermanos, vemos que después de que él se da cuenta que Daniel es el que le interpretó a su padre los sueños, también lo mandó llamar y le dice: mira, Belsasar, tú conoces, tú sabes la historia de tu padre, que Dios lo puso como el rey sobre todos, y él a quien quería mataba y a quien quería le daba vida y hacía como él quería. Y el Señor humilló su soberbia y después recapacitó. Y tú, sabiéndolo, no te has humillado. También estás siguiendo la soberbia de tu padre. Tú lo sabías. Así que dice, y además de esto, has empezado a honrar a los ídolos, ¿verdad? Y has profanado los vasos sagrados. Y no has honrado a aquel en cuya mano está tu vida. Así que, hermanos, dice que le dijo: tu reino es contado. Fuiste pesado en balanza y fuiste hallado, ¿qué cosa? Falto. El fallo fue a favor o en contra de él. Sí, entonces, hermanos, el fallo dice, fuiste hallado falto y vas a morir. ¿En qué se basó, hermanos, nuestro Dios para juzgar a Belsasar? ¿En lo que sabía o en lo que no sabía? En lo que sabía, hermanos. Dice: tú lo sabías y no diste gloria, la gloria que le dio Nabucodonosor al Creador, al Altísimo. Tú lo sabías. En eso se basa el Señor, hermanos, en lo que nosotros sabemos. Por eso, hermanos, no destruyó a Nínive, porque Nínive cometían pecados, pero eran ignorantes, hermanos, de la voluntad del Señor, y el Señor extendió su misericordia. Pero aquel que sabe, hermanos, dice la palabra de Dios, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así el Señor, hermanos, juzga con justicia y es justo, y va a juzgar también. No tan solamente ha juzgado a los reyes, no tan solamente ha juzgado a las naciones, también, hermanos, a la iglesia sigue el Señor juzgando hasta el día de hoy. Por eso el texto inicial dice: porque es tiempo que el juicio comience con la casa de Dios, con la iglesia de Dios. Y si empieza con nosotros, ¿qué será? Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá? El infiel y pecador. Nuestro Dios es justo, hermanos, y nos va a juzgar también a nosotros conforme a nuestro conocimiento. Si sabemos lo que es bueno, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Hacer lo bueno. Si conocemos los mandamientos, ¿qué debemos de hacer? Practicar los mandamientos de Dios, practicar la justicia de Dios. El Señor, nuestro Dios, es justo, y Jesús también es justo. Y el Señor Jesús dice: porque aquel que entendió la voluntad de Dios y no se apercibió para hacerla, será azotado, ¿qué? Mucho. Mas aquel que no entendió la voluntad de Dios, pero hizo cosas dignas de azote, va a ser azotado poco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no entendió la voluntad de Dios, pero hizo cosas dignas de castigo. Entonces, hermanos, el Señor sigue haciendo juicio hasta el día de hoy, y nosotros debemos no de esperar, no de pensar que inició en 1844, no vamos a esperar de aquí a un año, hermanos, de que se lleve a cabo el juicio. No, el juicio se hace con la iglesia de Dios. ¿Cada cuándo, hermanos? Cada día. Dice la Biblia, hermanos, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. De que si dormimos, hermanos, y abrimos los ojos, ¿qué nos da a entender? Que Dios nos ha dado una oportunidad más, hermanos, de hacer las cosas que a nuestro Dios le agradan, de practicar la justicia, de hacer juicio.
Pero este juicio, hermanos, significa nuevamente, repito, de hacer la voluntad de Dios, de practicar la justicia de Dios. Ya casi finalizamos, tengan paciencia. ¿Se recuerdan en Mateo capítulo 23, el Señor censura una cosa, pero dice, hay otra cosa que también es importante? Vamos a decirlo. Dice así, ¿se recuerdan? Dice, ay de vosotros hipócritas. Vamos a leerlo mejor porque es importante también leerlo para que se quede grabado en nuestra mente. Mateo 23, hermanos, son palabras del Señor Jesús, ya casi finalizamos. Dice así el versículo 23 de Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque despáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es más grave de la ley. Es a saber, ¿qué cosa, hermanos, me ayudan? El juicio, ¿qué más? La misericordia, ¿y qué más? La fe. Estas cosas son importantes. Y el pueblo de Israel era muy cumplidor con el diezmo, pero dejaba lo más grave de la ley. ¿Qué cosa era? El juicio, la misericordia y la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque condenaban a quién, hermanos? Al inocente, ¿verdad? Juzgaban al pecador, lo condenaban. Entonces, hermanos, ¿hacer juicio es malo o es bueno? Bueno, todo depende, ¿verdad? Si hacemos mal del juicio es malo, pero juicio significa practicar la justicia. Vamos a leer lo que dice Miqueas, y este versículo quizás nos confirme un poquito más. Miqueas, capítulo 6, versículo 6, Miqueas 6. Dice así: ¿con qué prevendré a Jehová y adoraré al alto Dios? ¿Vendré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Agradaráse Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno y que pida de ti Jehová. Solamente hacer qué cosa, hermanos, hacer juicio y qué más, amar misericordia y qué más, y humillarte para andar con tu Dios. Eso es lo que quiere Dios, hermanos, de sus hijos, ¿verdad? Que hagamos qué cosa, juicio, ¿no? Así dice, ¿hacer qué? Es lo primero, solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios, ¿verdad? De no seguir el camino de Nabucodonosor, ni ser profano, hermanos, como Belsasar, sino humillarnos bajo la poderosa mano del Señor, como dice Santiago, para que Él nos ensalce cuando fuere tiempo. ¿Sí? Entonces, hermanos, Dios le agrada que su iglesia, hermanos, practique o haga juicio, pero este juicio es divino, aquel que practica la justicia, y no que juzgue sin misericordia y condene al inocente, ¿verdad? Entonces, hermanos, el juicio se está llevando a cabo día con día para todos los seres humanos el día de hoy. Repito, nuevas son cada mañana, dice el Señor. El consejo, hermanos, para finalizar, es Eclesiastés capítulo 12, versículo muy conocido. Con este versículo terminamos. Les invito a que, si lo encuentran, se pongan de pie para que me acompañen a leer. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. Demos lectura, hermanos, en el nombre de Cristo. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Todas nuestras obras, hermanos, que hagamos delante de Dios, ya sean buenas o malas, todas están siendo escritas en el libro de las memorias
pero de todas, hermanos, también somos juzgados también por nuestras obras y por el conocimiento que tenemos también de Dios. Así que, hermanos, cada día, hermanos, dicen por ahí, pongámonos, amistémonos cada día con el Señor y estemos, dice la palabra de Dios, a cuenta día con día con el Señor. Que Dios les siga bendiciendo. Paz a vosotros.